Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 45 del libro del profeta Isaías, los versículos 11 al 19 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Sumisión de los gentiles a Dios. Sumisión de los gentiles a Dios. Vamos a leer de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 11 al 19 del capítulo 45 del profeta Isaías. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo, sin buscar recompensa. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Esto dice el Señor. Gobernarás a los egipcios y a los etíopes y a los sabeos. Ellos acudirán a ti con toda su mercancía, y toda ella te pertenecerá. Te seguirán como prisioneros encadenados y caerán de rodillas ante ti y dirán, Dios está contigo y Él es el único Dios, no hay otro. Verdaderamente, oh Dios de Israel, Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. Los artesanos que hacen ídolos serán humillados, todos serán avergonzados. Por el Señor salvará al pueblo de Israel con salvación eterna, por los siglos de los siglos. Nunca más será humillado ni avergonzado, pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra, y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo soy el Señor, afirma, y no hay otro. Yo proclamo firmes promesas en público, no susurro cosas oscuras en algún rincón escondido. No le habría dicho al pueblo de Israel que me buscara, si no fuera posible encontrarme. Yo, el Señor, solo digo la verdad y solo declaro lo correcto. Bien, Ciro sería preparado por Dios para ser libertador de su pueblo. Las naciones rendirán honor al Israel restaurado y a su Dios como resultado de su regreso a la tierra prometida. Los incrédulos serán confundidos y avergonzados, e Israel sería salvo eternamente. Las predicciones hechas en estos textos no verán su cumplimiento total sino hasta la época del reino mesiánico. Tomemos nota de la importancia de los conceptos de salvación y justicia a través de esta porción. Así que los fieles reciben la luz de la profecía cumplida, el gran fin de la obra. Hay mucho material para nuestra meditación en estos pasajes, pero los límites del espacio no nos permiten hacer más que señalar el fracaso de los ídolos y la consumación de la obra en el fin de los tiempos, obra que interesa no solo al resto reunido. La pregunta en el versículo 11 es, ¿osará alguien cuestionar o sentarse en juicio contra su formador? Isaías recuerda a Israel que el futuro está enteramente en las manos de Dios y que a él debe uno preguntarle acerca de ello. ¿Me preguntáis acerca de mis hijos? ¿Y me dais instrucciones acerca de la obra de mis manos? El Eterno es a la vez el gobernador y el creador, supremo tanto en la historia como en la naturaleza. Yo formé la tierra y crié al hombre para que habitara en ella. Mis manos extendieron los cielos, mi voz convocó al ejército de las estrellas. Dios ha levantado un libertador para su pueblo.
Yo también he convocado a este hombre para que cumpla fielmente mis designios. Vaya donde fuere tendrá mi dirección. Él construirá mi ciudad, él dejará en libertad a mis cautivos, no por dones ni por precio, dice el Señor de los ejércitos. La justicia es el aspecto de la actividad de Dios que tiene por objeto la salvación de su pueblo. El histórico Ciro de Persia nunca reconstruyó literalmente a Jerusalén. De ahí que se nos haga sospechosa toda interpretación que vea en este versículo solo una referencia a Ciro. Uno mayor que Ciro está aquí. Notemos también que la construcción del templo tuvo lugar no en la época de Ciro de Persia, sino en la generación siguiente, en los días de Ageo y Zacarías. Así, también vendrá el triunfo de Israel. Las promesas concernientes al futuro de Israel restaurado ahora toman más altura. En el capítulo 18 notamos la promesa de Dios de que las naciones africanas traerían tributo al Dios de Israel. La palabra en el versículo 14 se refiere a un elemento femenino, refiriéndose claramente a la comunidad de Israel. Egipto, Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se inclinarán y adorarán al Dios del redimido Israel. Reconocerán su deidad trascendente y única. Isaías interrumpe ahora su visión del futuro para ofrecer una oración a su Dios. Verdaderamente, Dios de Israel, nuestro Salvador, tú eres un Dios de caminos ocultos. Todos los hacedores de dioses falsos serán desilusionados, irán avergonzados y abatidos. Verdaderamente tú eres un Dios misterioso, oh Dios de Israel, libertador. Cualquier doctrina válida de la revelación debe admitir que Dios es desconocido e incognoscible, excepto en tanto Él decida revelarse al hombre. Así transformado, Israel no solo ha hallado liberación en Jehová, sino una salvación eterna, sin vergüenza o desengaño para siempre. Una cuestión que quedó pendiente de la porción anterior, de la que revisamos el día de ayer, es que Dios no es el autor del caos. Isaías está bien seguro de que Dios ha planeado el destino de Israel. Él creó los cielos y formó la tierra a su voluntad. No la creó para que permaneciera ociosa, sino para que fuera el hogar del hombre. La creación fue, por tanto, una victoria sobre el caos. El caos era la situación una situación tenebrosa que precedió a la aparición de la luz al mandato divino, anunciando las actividades creadoras. Un Dios tal es capaz de declarar, no hay otro. Por lo tanto, hemos de buscar al Eterno. No fue el caos, sino un mundo de orden, porque la palabra profética de Dios fue pronunciada en plena y clara luz del día. Isaías está expresando así su desprecio por los dobles significados de los oráculos paganos murmurados en algún lugar oscuro de la tierra. Mi palabra no fue pronunciada en secreto o en algún oscuro rincón de la tierra. No en vano ordené a los hijos de Jacob que me buscaran. Yo soy el Señor, fiel a mis promesas, digno de confianza en todo lo que proclamo. Yo hago conocer cosas honestas. Y es aquí donde se hace de nuevo referencia a que Dios mismo fue quien creó al hombre y extendió los cielos y la tierra. Despertó a Ciro para liberar a los cautivos y reconstruir su ciudad de Jerusalén, aunque la reconstrucción de Jerusalén realmente se llevó a cabo más tarde por el decreto de Artajerjes. En Nehemías 2:8 hace referencia a ello. Fue bajo la dirección de Ciro que se echaron los cimientos de este proyecto al permitir que los judíos volviesen de Babilonia.
Los que eran enemigos de Israel un día irán a ella con presentes y tributos, reconociendo que el Dios de los judíos es el verdadero Dios y que no hay otro. Esta promesa, al igual que todos los demás tratos de Dios, hace que el remanente alabe a Dios por sus juicios inescrutables y sus caminos que sobrepasan todo entendimiento. Los que hacen y adoran a otros dioses serán avergonzados, mientras que Israel, salvo en Jehová, nunca tendrá ocasión de avergonzarse después de la segunda venida del Mesías. Cuando Jehová creó al mundo, no era un caos o en vano. La creó para que fuese habitada por los hombres y se reveló a ellos en un lenguaje claro y comprensible. No lo creó caóticamente ni se comunicó caóticamente con el hombre, sino que reveló en verdad y en justicia como el supremo y absoluto Dios. El día de ayer veíamos que una pieza rota y desechada de barro no tiene derecho al cuestionar al alfarero. Tampoco un hijo tiene derecho a poner en tela de juicio a sus padres y preguntarles, ¿por qué me engendraste? Asimismo, Israel no tiene derecho a cuestionar a Dios, que es su formador y el creador del mundo en cuanto a sus planes de levantar a Ciro. La tarea de Ciro se repite una vez más, permitir a los cautivos regresar a construir la ciudad de Dios, Jerusalén. En el milenio, veremos que los gentiles sabrán que Jehová es el único Dios. Todos los moradores de Egipto y Etiopía serán siervos de Israel y confesarán que no hay otro Dios. Aunque a veces parezca que el Señor está lejano, realmente Él es el Salvador de Israel. Mientras que aquellos que instan en adorar a los ídolos serán avergonzados. Los israelitas que tengan fe nunca tendrán que padecer afrenta, pues gozarán de la salvación de Dios para siempre, por todos los siglos. Aquí, una vez más, en esta porción, para probar que lo que profetizó acerca de Ciro se cumplirá, el Señor hizo alusión a su poder creativo. Otra prueba es la naturaleza misma de su palabra. Él habla solamente lo que es verdad. En el cautiverio, los judíos podían estar seguros de que Dios los libraría del exilio por medio de Ciro. Los creyentes pueden pedir en oración lo que necesitan. Si es para su bien, no les será negado. Pero cuán frecuente es oír que se llama a Dios a cuentas por sus tratos con el hombre. Ciro proveyó para el regreso de los judíos. Los redimidos por Ciro recibirán de él su provisión. La restauración convencería a muchos y convertiría a algunos. Todos los que se unen al Señor hallan en su servicio la perfecta libertad. Aunque Dios es Dios y Salvador de su pueblo, a veces los pone bajo su ira, pero esperan ellos en el Señor que esconde su rostro. Hay un mundo sin fin. Será bueno o malo según como nos vaya en este mundo. El Señor a quien servimos y en quien confiamos es el único Dios. Todo lo que Dios ha dicho es claro, satisfactorio y justo. Así como Dios nos llama en su palabra a buscarle, así nunca niega las oraciones de fe, ni desengaña las expectativas de los creyentes. Da gracia suficiente, consuelo y satisfacción al alma. En esta sección, el profeta expone una expectativa compartida con muchos otros profetas, en el sentido en que llegará el día cuando ha de resaltar la justicia de Israel. Es decir, se corroborará que Israel tuvo razón cuando surgió en el mundo como portavoz de la fe en el único y verdadero Dios. Algunos piensan que el profeta esperaba ver esto en sus días, como una de las consecuencias del resurgimiento de Israel tras la consolidación de las conquistas persas en Egipto y Etiopía, que fueron los territorios y pueblos que cayeron finalmente en la esfera del imperio persa. Entonces acudirían a Israel gente de todas las naciones, por haber aceptado su fe, y de este modo la descendencia de Israel sería justificada, es decir, vindicada en Jehová.
Pero los prosélitos no acudirán a la tierra de Israel con las manos vacías, ni todos los gentiles acudirán de buena gana. Ellos reconocerán este hecho, que realmente Dios está en Israel y que aparte de él no hay otro Dios. Es posible traducir el versículo 15 con una pequeñísima enmienda en la forma de las letras de una de sus palabras. Verdaderamente contigo está un Dios oculto, es decir, que se esconde, el Dios de Israel, el Salvador. En este sentido, estas palabras son la continuación de las palabras de los prosélitos en el versículo 14. El Dios que se esconde en boca de los gentiles es el Dios invisible, que no tiene ningún ídolo o imagen que le represente y que sin embargo las evidencias sobran, es real y puede salvar. Este fantástico descubrimiento para los gentiles los llena de asombro y al mismo tiempo los dejará avergonzados por haberse hecho ídolos. Israel mismo no será más afrentado por su fe, porque por Jehová será salvado con salvación eterna. Estas palabras hebreas también se pueden traducir como victoria perdurable, Tesuat y Olamim. También significa victoria. Israel habrá logrado una victoria perdurable en la historia mundial. También la palabra Salvador, Moshiach, en el versículo 15 puede ser traducida como libertador. La corroboración divina de estas promesas se expresa nuevamente mediante su sello divino. Yo soy Jehová, que constituye una característica literaria de la segunda parte de Isaías. Su mismo carácter de creador y sustentador del cosmos está comprometido en esto, y asimismo su palabra predicada, abierta y rectamente. El Señor establece su soberanía y Él decide qué hacer con sus hijos, con toda la humanidad, con Ciro y con todo lo que Él ha creado. Él es el Creador, el Santo de Israel, y hará lo que sea mejor. Muy a menudo los hombres preguntan ¿por qué Dios hace lo que hace? Y aquí el Señor responde diciendo que Él puede hacer lo que desee porque Él ha creado la tierra, la humanidad que está sobre ella, los cielos y todo el universo estrellado. Él y solo Él decide qué hacer. Dios hizo de Ciro una parte de su plan. El Señor dispuso levantar a Ciro, bendecirlo con el éxito y emplearlo para liberar a su pueblo y reconstruir Jerusalén. Todo lo que hizo Ciro fue hecho por la voluntad de Dios, no por lo que sobornara para lograr todos sus éxitos. El pueblo escogido no le pagó honorarios para hacer lo que regresara a Palestina. El Señor no opera basado en el método de paga por lo que obtienes. A menudo pensamos que nada se puede hacer a menos que gratifiquemos, sobornemos o ofrezcamos incentivos. Dios está aparte de esas cosas. No necesita pago. Además, Él es el soberano que puede hacer lo que desee. Toda la historia de Ciro y del pueblo de Dios ocurrió tal como fue predicha, porque Jehová determinó que así fuese. Él fue y es Jehová de los ejércitos, quien puede hacer lo que Él disponga. El pueblo escogido pudo haber esperado que la conquista persa de Babilonia fuera solo un cambio de amo, pero Dios promete lo inesperado. Debido al edicto de Ciro, su pueblo iba a volver a Judá para reconstruir la nación. Con el regreso, Dios seguía preparando la llegada del gran siervo del Señor, el Mesías. El futuro estaba asegurado porque el Todopoderoso respaldaba cada promesa. Esta es otra promesa del futuro brillante para el pueblo de Dios. Isaías había predicho que los babilonios iban a invadir Judea, iban a asolar a Jerusalén y al templo e iban a llevar a la población judía a Babilonia como cautivos. Ese futuro era oscuro y doloroso. Este versículo anuncia lo contrario de esa situación. Naciones del continente africano se pasarán a ti. Egipto
había mantenido cautivo a Israel por muchos años a fin de construir las ciudades para guardar sus tesoros. Un sorprendente revés iba a ocurrir en el futuro. Los abundantes productos y mercancías, no solo de Egipto, sino también de Etiopía y de los sabeos, iban a quedar en las manos del pueblo de Dios. Los egipcios, que una vez habían sido los amos, irán en pos de ti. Pasarán y se postrarán encadenados delante de Israel. ¿Cómo pudo tener lugar ese cambio? La razón fue porque esas naciones llegaron a conocer al Señor Dios de Israel y fueron llamadas a la fe de modo que pudieron confesar: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Jehová le dice a su pueblo del Antiguo Testamento que naciones extranjeras llegarán a creer y a someterse a la verdad. Eso no significa que en algún momento futuro todas las naciones vayan a estar unidas en un imperio mundial con Jerusalén y el pueblo de Dios en el centro. En lugar de eso, Dios describe los resultados del Pentecostés cuando pueblos en todo el mundo llegaron a creer en Jesús. Esa conversión todavía continúa en los campos misioneros cristianos de nuestros días. La proclamación del Evangelio que hacen los misioneros en África y en otras partes del mundo da como resultado que algunos creen. Ellos se unirán a la asamblea de creyentes y se pasarán a ti. Confesarán su fe en el único y verdadero Dios. Los nuevos conversos son representados en cadena, que en este caso representan su voluntaria sumisión al Señor y a la verdad que posee su pueblo. En los oscuros días del cautiverio, esa promesa les iba a dar una esperanza segura a los fieles que habían entre el pueblo de Dios. Con esa certeza, Jehová les indica el futuro y estampaba su aprobación. Así dice Jehová. Después de estas maravillosas verdades, Isaías presenta una confesión de su propia fe. El profeta confiesa su fe en el Dios y Salvador de Israel. Primero, Isaías declara su fe en el Dios que te ocultas. No es frecuente que pensemos que nuestro Padre Celestial es el Dios que se encubre de nosotros, pero hay varias formas de entender lo que el profeta escribió. En primer lugar, Dios está oculto de la pecadora mente humana natural. Por naturaleza, los humanos pueden entender que Dios creó el mundo. Pablo nos recuerda que lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Todos los humanos se maravillan ante la belleza del mundo creado hasta el punto de que, como dice el salmista, solamente los necios creen que no hay Dios. Ese conocimiento de Dios es, sin embargo, demasiado vago para salvar a alguien. Dios se encubre tras las montañas y las estrellas. Cuando examinamos la naturaleza, nos maravillamos de la grandeza de Dios y comenzamos a entender algo del poderoso Dios que ha dejado su huella en el mundo en que vivimos. Desde ese punto de vista, Dios está encubierto en la naturaleza porque no nos enseña nada acerca de su gracia y misericordia, ni tampoco una sílaba acerca de Jesucristo y de su cruz. Dios nos ha dado pasos para revelar más sobre Él mismo. Él nos ha dado en las Escrituras un claro registro de su amor por la humanidad. Como escribió Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Pero nada está encubierto en cuanto a los que registran las Escrituras, las cuales proclaman a Cristo de principio a fin. Sin embargo, todo este conocimiento está velado a las mentes naturales y pecaminosas de hombres y mujeres. Pablo dice que el Evangelio es un misterio, una sabiduría oculta. Por nosotros mismos jamás podríamos entender lo que Dios ha hecho para liberarnos eternamente del pecado, de la muerte y del infierno. Por nuestra naturaleza impía creemos que las buenas nuevas son una insensatez e incluso en nuestra era de la comunicación de masas, el hombre considera que el puro y simple evangelio es una necedad más. Está encubierto de mucha gente, incluso cuando los creyentes dan testimonio con elocuencia acerca del Señor.
Pablo escribió, pero solo el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dios es el único que puede hacer que este mensaje de vida y perdón en Cristo sea inteligible para la mente humana pecaminosa. Mediante la obra del Espíritu Santo, por medio del mensaje del Evangelio, Dios quita el velo de nuestros ojos, elimina nuestro oscuro entendimiento, su poder nos cambia, pero aquí también Dios está encubierto tras las palabras de las Escrituras y de los elementos de todos los elementos que Él provee. ¿Quién pensaría que el Todopoderoso, que extendió los cielos, elevó las montañas y colocó las estrellas en sus sitios, se llegue a unir a los humanos a través de la palabra? ¿Quién se imaginaría que Jehová cambia los corazones mediante cosas tan comunes? Sin embargo, el Espíritu Santo usa estas simples cosas, el Evangelio en palabra, para obrar en los corazones humanos y crear en ellos la fe. Hay también otra manera en la que Dios permanece encubierto y mientras exploramos la forma en que lo hace, tenemos que recordar algunas importantes verdades. Una vez que creemos en el Señor, atesoramos su palabra porque sabemos que Él se ha revelado mediante ella. Fuera de las Escrituras no tenemos otra comunicación de Dios ni tenemos otra información confiable. Dependemos de la veracidad de la Biblia, confiando en que Dios ha inspirado tanto a los escritores del Nuevo como del Antiguo Testamento para darnos información precisa acerca de Él. La palabra de Dios es verbalmente inspirada y veraz en todo lo que proclama. Nada hay oculto en ella, ya que es un libro abierto y absolutamente claro acerca de la obra de Dios en la creación, la redención y la santificación del mundo. Confesamos esas verdades cada domingo en los credos que usamos en la adoración. Son verdades importantes que hasta un niño puede entender. Así, las promesas de Dios son públicas y el cumplimiento es seguro. Entonces, ¿por qué dudamos muchas veces? Nunca debemos sentirnos inseguros cuando tenemos un Dios de verdad y justicia, un Dios que nos ha dado testimonio, un Dios que siempre ha cumplido su palabra. Acerquémonos a su palabra. Acerquémonos a su revelación. Conozcamos de Dios. Sometamos todas las cosas en oración y confiemos y esperemos la acción de Dios pacientemente. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido tomar tu palabra, ser alimentados por ella, exhortados y animados. Padre bendito, permite que más hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos y niños, Señor, escuchen este mensaje de salvación. Permite, Padre, que así como un día tomaste nuestras vidas y nos redimiste, Señor, también permite que otros lleguen al conocimiento perfecto de el don en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Padre, por lo que haces. Y gracias por lo que nos darás en un futuro. Gracias por el descanso, por el sustento, por el trabajo. Señor, por la oportunidad de llevar a cabo nuestros negocios, nuestras actividades, Señor, nuestros trabajos, para tener sustento para el día. Y asimismo, como permites el sustento físico, permite el sustento espiritual, Señor. Permite que tu Espíritu nos acompañe en todo tiempo, que nos exhorte, nos anime y nos recuerde tu palabra. Y así vivir confiados, vivir en pleno gozo y estar, Señor, contentos con lo que tenemos de tu mano. Padre bendito, gracias de todas tus bendiciones, gracias por tu amor inagotable y por tu misericordia inmerecida que has derramado sobre nosotros. Te pedimos ahora, Señor, que nos permitas
seguir con las actividades de este día, Señor, y que en todo y en todas las cosas podamos glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.